Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Dan Kenner dio un sorbo al bourbon y tomó su iPad. Había recibido un mensaje de texto de su esposa diciendo que llegaría tarde al trabajo nuevamente y que él debería cenar solo. Dan era un hombre al que le gustaba planificar. Como la noche estaba libre, decidió comer una hamburguesa en Watergate y pasar la noche con la última novela de Lee Child, Jack Reacher, y una botella de bourbon M&M Green de 13 años que le había regalado su suegro. Había estado guardando la botella hasta el momento adecuado, y esta noche prometía ser ese momento. Dan dio otro sorbo al bourbon y apartó el iPad en la mesita, saboreando el líquido ámbar de 111 grados y reflexionando sobre su situación actual. Kendall, la esposa de Dan desde hacía 6 años, había estado trabajando mucho tiempo extra durante los últimos 6 meses. Al principio de su matrimonio, habían acordado depositar una cantidad igual cada mes en una cuenta conjunta para pagar facturas y financiar vacaciones, pero sus cuentas personales de ahorros, corriente y de jubilación se mantenían completamente separadas y ninguno tenía acceso a las cuentas del otro. El ingreso de Kendall como empleada asalariada no aumentaba por horas adicionales, por lo que tanto si Kendall trabajaba 40 horas a la semana como si trabajaba 60, su ingreso seguía siendo el mismo. Con cuentas personales separadas, Dan no sabía si Kendall ganaba poco o mucho por sus horas extras. La cantidad que cada uno contribuía a la cuenta conjunta era mucho más de lo necesario para cubrir los gastos, y el saldo había crecido considerablemente. Kendall había insistido en dividir las cuentas antes de casarse. Cuando él y Kendall se conocieron por primera vez, el negocio de Dan estaba sufriendo debido a la mala economía, y había semanas y meses en los que Dan se negaba a pagarse a sí mismo. Así es la naturaleza del negocio, el basurero se paga antes que tú, solía decir Dan. Dan se negó a despedir empleados y se adentró cada vez más en sus ahorros personales para cumplir su promesa de que nadie perdería su trabajo. Pasaba por la vida paso a paso, y al caer la noche, cerraba sus tiendas, y todo lo que descubría era que estaba un día más viejo y aún más endeudado. Kendall estaba ganando un salario decente como contadora en una empresa Fortune 500 y se mantenía al margen del negocio de Dan. Ella temía que su empresa fracasara en ese momento y lo mantenía a distancia. Dan vivía de los ahorros para no ser una carga para Kendall, y aunque a veces luchaba por cumplir sus obligaciones para financiar su cuenta conjunta, siempre podía poner su parte, sabiendo que la tormenta eventualmente pasaría. Dan no solo había logrado resistir la tormenta, sino también prosperar. La colección de 3 talleres de reparación de automóviles que había heredado de su padre se había convertido en una pequeña cadena de 12 ubicaciones en los últimos años. En los próximos 3 años, había comprado opciones de terrenos que le permitirían expandir la cadena a 20 ubicaciones. Todas las tiendas operaban en negativo, pero Dan mantenía intencionalmente su sueldo lo más bajo posible e invertía las ganancias nuevamente en el negocio. Para cada punto, se compró equipo de montaje de neumáticos capaz de instalar y equilibrar neumáticos de cualquier tamaño en cualquier tipo de rueda, independientemente de su exotismo. Equipos de diagnóstico de última generación permitían a sus técnicos diagnosticar y solucionar problemas de conducción en prácticamente todos los vehículos fabricados en América del Norte, Asia y Europa, excepto Francia porque al diablo con PUO. Así que el negocio de Dan estaba en auge, el trabajo de Kendall iba bien, debería haber sido el momento más feliz de sus vidas. Pero aparecieron grietas en su matrimonio. Para Dan y Kendall, este era el segundo matrimonio. La primera esposa de Dan había fallecido cuando fue golpeada por un conductor anciano durante una carrera matutina rutinaria. Era una mañana soleada clara con un ligero frío de octubre en el aire. Debido al deslumbramiento matutino, una anciana que se dirigía al consultorio de su médico no notó a Kendall corriendo por la calle. Los funcionarios de la ciudad estaban reparando un alcantarillado dañado que hacía que la acera se colapsara, y Lizzie tuvo que correr por la calle unos 20 pies. Eso fue todo lo que se necesitó, 20 malditos pies, 5 segundos de sincronización y 2 vidas truncadas. Lizzie aún no lo sabía, pero estaba embarazada de 4 semanas cuando fue atropellada por un auto. Fue la segunda tragedia en la familia Kenner. La madre de Dan murió de cáncer de pulmón cuando él estaba en la escuela secundaria.
Nunca había fumado un cigarrillo en su vida. Cuando desarrolló una tos persistente y buscó atención médica 8 semanas después de su diagnóstico, ya no estaba. Pasaron varios meses antes de que Dan pudiera comenzar a recuperarse de la muerte de Lizzie. Su padre había designado a un gerente interino en la tienda que Dan dirigía. Esto le dio a Dan tiempo para lamentar a la esposa y al hijo que nunca tendría. Dan nunca se habría recuperado si su padre no hubiera sufrido un accidente coronario fatal mientras conducía a casa desde su tienda por la noche. Esto hizo que Dan olvidara su dolor y se enfocara en el negocio. La subsistencia de las personas dependía de ello. Fue a través de un accidente descuidado que Dan conoció a Kendall, una aprendiz de mecánica que quitó la tapa del radiador sin esperar a que el motor se enfriara. Cuando Dan pasó por allí, el anticongelante caliente le salpicó en el pecho, lo que requirió una visita a la sala de emergencias. La sala de espera de la sala de emergencias estaba llena de visitantes, como se encontraría en la mayoría de las ciudades: heridas abiertas en la cabeza, sobredosis, síndromes de abstinencia y una gran cantidad de lesiones y traumas, típicos de lo que el personal de la sala de emergencias llamaba BRIS, abreviatura de lesiones relacionadas con la cerveza. El asiento junto a Dan estaba vacío, y Dan mismo no parecía amenazante, aunque parecía haber sido rociado con algún líquido verdoso que olía débil y desagradable. Al mismo tiempo, una morena alta y atractiva cojeando corrió hacia Dan y se sentó a su lado en el asiento vacío. Dado que la sala de emergencias estaba llena, sabían que tendrían que esperar. Se contaron mutuamente sobre sus lesiones. Kendall se había torcido el tobillo mientras corría después del trabajo y brevemente relató sus vidas. Hubo una atracción inmediata entre Dan y Kendall. Dan la invitó a cenar, y ella aceptó. Se hicieron amigos y muy rápidamente se convirtieron en pareja. Kendall se divorció de su primer esposo debido a su abuso emocional e infidelidad y le dijo a Dan desde su primera cita que no toleraba a los tramposos. Se casaron 15 meses después de conocerse. Dan dio un sorbo de whisky y pensó en su matrimonio. ¿Cómo iba la vieja broma? Hemos estado felizmente casados durante 5 años. Desafortunadamente, nos casamos hace 6 años. Durante los primeros años de su matrimonio, Dan y Kendall fueron felices más allá de la creencia. Se reían juntos, bailaban, hacían el amor todo el tiempo, eran buenos juntos. Los problemas comenzaron después de que Kendall obtuviera su MBA y fuera contratada del banco en el que había conseguido un trabajo después de la universidad para convertirse en contadora de la corporación Fortune 500 para la que trabajaba ahora. Dan la apoyaba, quería que Kendall fuera feliz y exitosa. Llegó un momento en el que uno de los vicepresidentes senior iba a jubilarse y el director senior al que ella reportaba estaba solicitando el puesto. El puesto de director senior estaba vacante, y Kendall sentía que tenía muy buenas posibilidades de ser ascendida, solo necesitaba demostrar que realmente quería el trabajo. Después de unos meses, Dan notó que Kendall se había vuelto un poco más verbal con él, todo lo que hacía le parecía mal. Kendall había comenzado a despreciar su trabajo. Para ella, ahora era solo un mecánico, un mono engrasado. Ella comenzó a menospreciarlo durante cada conversación. Su constante enojo e irritación con su esposo estaban causando discordia en su matrimonio. Kendall comenzó a trabajar horas extras para mantenerse alejada de Dan. Cuando estaba en casa, enviaba mensajes de texto en su teléfono. Cómo odiaba él su teléfono. Siempre estaba en el teléfono, riendo secretamente por los mensajes que recibía. Ella giraba la pantalla para que su esposo no pudiera ver con quién estaba enviando mensajes y de qué trataban los mensajes. Dormía con el teléfono debajo de la almohada, y luego se volvía violento. Kendall siempre había tenido mal genio y se enojaba rápidamente, usualmente en forma de un comentario duro o una crítica afilada hacia el objeto de su ira. Cuando perdía la paciencia, rápidamente se calmaba y hacía las paces, y cuando Dan era el objeto de su ira, su remordimiento llevaba a una noche de buen sexo. Sin embargo, Dan notó que sus estallidos se volvieron más frecuentes y prolongados, pero sin el sexo que solía hacer que su mal genio fuera algo tolerable. Hace un mes, durante una discusión que Kendall había comenzado sin motivo alguno, ella lo había abofeteado. En 6 años de matrimonio,
Ni Dan ni Kendall habían levantado la mano el uno al otro, pero ella lo había abofeteado, y eso sacudió a Dan hasta lo más profundo. La bofetada sorprendió también a Kendall, porque inmediatamente se disculpó, pero luego ocurrió el incidente de la taza de café. Una semana después de la bofetada, Kendall gritó a Dan porque la luz de cambio de aceite de su BMW se encendió y él no la había cambiado. Dan le explicó a Kendall por enésima vez que su BMW venía con un cambio de aceite gratuito durante los primeros 3 años, por lo que no tenía sentido que él cambiara el aceite cuando el concesionario de BMW lo haría de forma gratuita. Kendall gritó a Dan, «Solo cambia el aceite». Dan había tenido suficiente de esa tontería. «Te dije que no compraras este auto, pero tenías que tener este trozo de chatarra alemana caro y poco confiable. Ahora que lo tienes que mantenerlo tú misma. Programa tu propia cita de servicio en el concesionario de BMW, es tu conciencia». Kendall se enfureció. Agarró la taza de café y la lanzó hacia la cabeza de Dan. Si no se hubiera esquivado, la taza le habría dado en la frente. Él miró a Kendall en shock. Ella lo miró fijamente sin decir una palabra y luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. Dan dio otro sorbo de whisky. Escuchó cómo se abría la puerta del garaje, señalando el regreso de Kendall a casa. Dan tomó su teléfono celular y envió un mensaje de texto, así como el correo electrónico que tenía en cola. Eran duplicados enviados a la misma persona y contenían el mismo paquete de información, así que no importaba cuál se recibiera primero o si uno de ellos no llegaba. Dan creía firmemente en los planes de respaldo. Como cantaba Tennessee Ernie Ford hace mucho tiempo, si la derecha no te atrapa, la izquierda lo hará. Caminando por la sala de estar, Kendall miró de reojo a Dan, que estaba sentado cómodamente en una silla suave con un vaso de whisky en la mano. «Voy a cambiarme y luego necesito preguntarte sobre la extraña actividad en la cuenta conjunta», dijo Kendall. No esperó a que Dan confirmara sus palabras y se dirigió al dormitorio. Unos minutos después, Dan escuchó que se encendía la ducha. Tanto Dan como Kendall configuraron notificaciones en sus aplicaciones bancarias para detectar actividad inusual. Dan recibió las mismas notificaciones de texto por las que Kendall sin duda estaba preocupada. Suspiró, dio un sorbo de bourbon y apartó el iPad, esperando que Kendall regresara. 15 minutos después, ella salió con pantalones de yoga negros y una camiseta blanca de cuello abierto, hundiéndose en el sofá frente a Dan. Su cabello mojado estaba recogido después de la ducha, y aunque no se había maquillado, era una mujer sorprendentemente hermosa. Su cuerpo era esbelto y atlético, y sus senos tenían una copa que actualmente no estaba sujeta por un sujetador. «¿Sabes algo sobre estas deducciones de la cuenta general?», preguntó. Había un ligero tono acusatorio en su voz mientras le pasaba su teléfono celular a Dan. La aplicación bancaria de su banco estaba abierta para verificar la actividad de su cuenta corriente conjunta. El saldo era de 12 pesos, mientras que el día anterior había mostrado más de 30,000 pesos. Dan asintió con la cabeza. «Cargo de 12,000 pesos a PDSC. Eso es Pendragon Security Consultants. Eso es para pagarles por seguirte durante un mes y documentar tu aventura con tu jefe. Hace de 18,000 pesos a la cuenta SKD. Esa es la tarifa para Solomon Klein y Davis, mis abogados de divorcio», dijo. Dio un sorbo a su bourbon y observó la reacción de Kendall. Las lágrimas le llegaron a los ojos, y su boca se abrió y cerró como un pez sin agua, tratando de encontrar oxígeno. Su rostro se enrojeció y, por un momento, Kendall parecía sin palabras. Dan observaba el juego de emociones en su rostro, el miedo se convirtió en tristeza, que se convirtió en ira, y luego volvió al miedo. Parecía atascada, y no fue hasta que Dan levantó su vaso para tomar un sorbo de bourbon que pareció decidir qué decir. «No significaba nada», dijo Kendall. «Me involucré en algo que no podía controlar. Voy a terminarlo ahora mismo. No quiero el divorcio». ¿No dijiste que no toleras a los tramposos? ¿Qué significa eso para ti? Si alguna vez me engañaras,
Me divorciaría de ti, dijo Kendall, mirando sus manos apretadas en su regazo. Eso suena como un plan razonable, dijo Dan. No quiero divorciarme. No quiero divorciarme, repitió Kendall. ¿Qué crees que pasará cuando me entere?, preguntó Dan. No pensé que te enterarías, admitió Kendall honestamente. Pensé que nuestra aventura terminaría, y tú y yo volveríamos a la normalidad. Y el falta de respeto, la ira y los insultos. ¿Debería haberlo ignorado? Nunca te falté al respeto, y no hubo abuso, dijo Kendall, su voz subiendo ligeramente mientras refutaba las acusaciones de Dan. ¿Tuviste sexo con él en nuestra cama?, preguntó Dan. Kendall jadeó, y la sangre abandonó su rostro. Sí, dijo en voz baja. No quise faltarte el respeto. Oh, bueno, entonces está bien. Si no querías faltarme al respeto, está bien, dijo Dan con un toque de ira. ¿Tuviste sexo con tu amante en nuestra cama matrimonial, en nuestra casa matrimonial, y no crees que eso fue faltarme al respeto? Y dijiste que no hubo violencia, Dan rió sarcásticamente. Me abofeteaste y lanzaste una taza de café a mi cabeza, así que sí, hubo abuso. Podemos superar esto. No quiero el divorcio, insistió Kendall. Podemos resolverlo. Haré una cita para que veamos a un consejero matrimonial. Dan negó con la cabeza. Nuestro matrimonio no era el problema. El problema fue tu engaño. Estoy de acuerdo en que la consejería es necesaria, pero no para arreglar nuestro matrimonio. Tienes que arreglar lo que está roto en ti. Si tu novio estuviera soltero, ya te habrías ido a vivir con él. No quiero el divorcio, repitió firmemente Kendall. Cambiarás de opinión, dijo Dan con una sonrisa irónica. El teléfono de Kendall zumbó con notificaciones entrantes todo el tiempo que ella y Dan estuvieron hablando, pero ella las ignoró. Al recibir la llamada entrante, Kendall se giró hacia Dan y bajó los ojos con fastidio. Probablemente deberías contestar esto, dijo Dan. Kendall se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio principal en busca de privacidad. Al salir, Dan cogió su teléfono móvil, alternó entre unas pocas aplicaciones ya abiertas y luego presionó el botón de publicación. Dan escuchó la voz amortiguada de Kendall, pero no pudo entenderla hasta que habló en voz alta. ¿Qué hizo él? Unos minutos después, Kendall regresó al salón. Tenía el rostro rojo, y sus ojos estaban entrecerrados y llenos de ira. ¿Le dijiste a su esposa? ¿Le dijiste a su maldita esposa?, gritó. ¿Cómo te atreves a intentar arruinar su matrimonio? No tienes derecho. Tienen 2 niños pequeños. ¿Cómo puedes odiarla tanto? Eres patético, miserable pedazo de... Nunca te perdonaré por lastimarla así, miró Dan a Kendall, perplejo. ¿Entonces no crees que él sea miserable por engañar a su esposa, y yo soy el malo por decirle que él está engañando? Dan sacudió la cabeza y sonrió. En su búsqueda por entender la infidelidad, recientemente había leído sobre la lógica retorcida de los tramposos, pero verla ejemplificada por su propia esposa era simplemente una locura. Esto es entre tú y yo. No tienes derecho a interferir en su matrimonio, gritó Kendall, con el rostro rojo de ira. Tu novio no tuvo problemas para meterse en mi matrimonio, así que no tuve problemas para meterme en su matrimonio. Si él está engañando a su esposa con una compañera de trabajo, no se puede saber con qué clase de mujeres está engañando. Ella necesita protegerse y hacerse la prueba de enfermedades de transmisión sexual. No es así, y está limpio, dijo Dan calmadamente. Ya que lo primero que haces cuando llegas a casa después de un largo día de trabajo es ducharte, voy a asumir que tienes relaciones sexuales sin protección con él. Tú también deberías hacerte la prueba. Me hice la prueba para mi tranquilidad, aunque no hemos tenido relaciones sexuales desde que comenzaste tu aventura. Kendall miró a su esposo en shock. Él había sabido de esto durante meses y actuaba como si todo estuviera bien mientras contrataba investigadores privados. ¿Quién era este hombre? Solo querías venganza. Eres patético, Kendall,
dijo Dan. El teléfono de Kendall estaba vibrando con notificaciones entrantes, las cuales ignoró, lanzándole insultos. Cuando hizo una pausa para recuperar el aliento, el teléfono sonó. Probablemente deberías contestar esto, repitió Dan, tomando otro sorbo de bourbon. Kendall se dirigió nuevamente al dormitorio principal para contestar el teléfono. Dan marcó su iPhone y murmuró algo rápidamente en el auricular. Luego, abrió la aplicación de grabación en su iPhone y lo apoyó contra la lámpara en la mesita junto a su silla. El teléfono estaba grabando a Dan mientras mantenía la línea abierta para que la persona al otro lado de la línea pudiera escuchar lo que estaba sucediendo. Dan se sentó apoyado en sus brazos y esperó a que su esposa regresara. No tuvo que esperar mucho, Kendall prácticamente voló hacia el salón. «Lo pusiste en Facebook», gritó. «Publicaste esto en Facebook y etiquetaste a toda mi familia y amigos. Etiquetaste al pastor Riley». «Bueno, sí, pero para ser justos, también lo publiqué en LinkedIn para que todos tus contactos profesionales puedan verlo», respondió Dan calmadamente. Kendall gritó de frustración e ira, luego lanzó su teléfono celular hacia la cabeza de Dan. Él cerró los ojos cuando ella se inclinó para lanzarlo y se preparó para el impacto. Cuando el golpe llegó, fue mucho más fuerte de lo que esperaba. Casi se desmayó cuando el teléfono golpeó su frente, pero logró mantener la compostura. Sabía que ella iba a hacer algo, y sentarse sobre sus manos para evitar matarla fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. Kendall saltó sobre el espacio que lo separaba y comenzó a golpearlo en la cara. Dan sintió cómo se le partían los labios, y el sabor metálico de la sangre inundó su boca. Golpeó su nariz, y por un momento, la visión de Dan se volvió borrosa. Finalmente, dejó de sentarse sobre sus manos y cubrió su rostro con las manos mientras ella seguía golpeándolo. «Te voy a lastimar. Te lastimaré tanto que irás al otro mundo». Finalmente, Dan había tenido suficiente. La apartó suavemente, se puso de pie y dio unos pasos hacia atrás, poniendo el sofá entre él y Kendall. Si el operador del 911 al que Dan había llamado había hecho todo bien, solo tendría que esperar un par de minutos para que llegara el coche patrulla. Eso es exactamente lo que sucedió. Kendall miró a Dan con ojos llenos de odio, su pecho se agitaba mientras respiraba profundamente. Estaba tratando de calcular la mejor manera de lidiar con Dan cuando estaba dejado a la derecha sobre el sofá. Antes de que pudiera idear un plan de ataque, sonó el timbre de la puerta. «Probablemente deberías comprar esto», dijo Dan, con voz plana y desprovista de emoción. Kendall frunció el ceño y entrecerró los ojos, mirando fijamente a Dan. Hizo una pausa, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta principal. Kendall abrió la puerta, y dos oficiales de policía estaban parados frente a ella. Estaba hablando con los oficiales, mirando hacia atrás a Dan cada pocas frases, su expresión una mezcla de confusión y enojo. Los oficiales y Kendall estaban demasiado lejos para que Dan pudiera entender su conversación. Vio a Kendall apartarse y permitir que el oficial entrara a su casa. Ella llevó a uno de los oficiales fuera del salón hacia la cocina. El segundo oficial se acercó a Dan. «Señor Kenner, soy el oficial Díaz, y mi compañero es el oficial Agnew. Su esposa me dice que usted ha sido violento con ella esta noche. ¿Por qué no me cuenta qué está pasando?» «¿La tocó?» Dan negó con la cabeza. «Le conté a mi esposa sobre su aventura, y ella se lanzó sobre mí», señaló a su rostro, sintiendo la sangre por el impacto de un teléfono celular caído. «Yo fui quien llamó al 911. Ella ha estado agresiva últimamente. Hace un mes, me abofeteó, y una semana después, me lanzó una taza de café a la cabeza. Pasó de largo, pero si no lo hubiera hecho, habría tenido que ir a la sala de emergencias. Grabé la confrontación de hoy. ¿Le gustaría ver el video?» El oficial Díaz sin duda quería ver el video. Dan hizo unos cuantos toques en su iPhone y luego le entregó el teléfono al oficial de policía. El oficial Díaz miró el video en silencio, levantando las cejas ante la escena de Kendall lanzándose hacia Dan.
El policía miró a Dan con escepticismo. Parece que hubo una conversación antes de la grabación. ¿Se dijo algo que pudiera haber escalado la situación? Dan encogió los hombros. Descubrió que la habían seguido durante un mes por un investigador privado y que yo había pasado la información a la esposa de su amante. No le gustó. El policía sonrió. No haces las cosas a medias, ¿verdad? Como dijo ese tipo, ilumino mi camino hacia adelante con la luz de los puentes ardiendo detrás de mí. Bueno, Dylan McKay. El oficial sacudió la cabeza y sonrió. Su compañero salió de la casa, y ellos conferenciaron entre sí. El segundo oficial sacudió la cabeza y asintió hacia Dan. El oficial Díaz se acercó nuevamente a Dan. Vamos a arrestar a su esposa por violencia doméstica y amenazas terroristas. Le sugiero que obtenga una orden de restricción. El oficial Díaz abrió la puerta principal mientras su compañero sacaba a Kendall de la cocina con las manos esposadas. Ella lloraba e hiperventilaba. Dan, no permitas que me hagan esto, por favor. Si alguna vez me amaste, haz que me dejen ir. Prometo comportarme. Dan rodó los ojos y se volvió hacia el oficial, quien le entregó una tarjeta de presentación. Mi dirección de correo electrónico está en la tarjeta. Envíeme una copia del video. Mientras el coche patrulla se alejaba, Dan llamó a su abogado, Dwight Solomon. Salió exactamente como sospechaba. Simplemente la arrestaron y la llevaron a la cárcel. Solo mantente tranquilo, Dan. Si aparece mañana, ya sabes qué hacer. A la mañana siguiente, cuando Kendall salía del juzgado acompañada por sus padres, la detuvo un joven rubio de 20 años mascando chicle. Disculpe, dijo, deteniéndose en el camino de Kendall. ¿Eres Kendall Kenner? Sí, respondió una Kendall Kenner muy cansada, hambrienta e irritada. ¿Quién eres? Te han entregado esto, dijo el rubio, extendiendo un sobre a una sorprendida Kendall. El rubio golpeó su chicle y le dio la espalda a Kendall, alejándose. ¿Qué es esto? Kendall se volteó hacia el rubio. No lo sé, no me importa, respondió el rubio por encima de su hombro. Pero diría que probablemente estás jodida, sea lo que sea. Kendall abrió el papel con enojo y vio la inscripción, petición de disolución del matrimonio. ¡Qué bastardo!, gritó a sus padres. La mañana no fue fácil. Despertaron a Kendall temprano y la sacaron de su celda en la cárcel para llevarla a una celda de detención en otra parte del edificio. Estuvo sentada en la celda durante 1 hora antes de reunirse con su abogado. Se le permitió hacer una llamada telefónica la noche anterior y llamó a sus padres, quienes de inmediato comenzaron a dejar mensajes de voz en varios despachos de abogados para que pudieran comenzar a trabajar al día siguiente. Contrataron al primer abogado que les devolvió la llamada a la mañana siguiente y estaban seguros de que Kendall estaría representada en la audiencia. El juez fijó la fianza de Kendall en 10,000 pesos, lo que significaba que tendría que pagar la cantidad completa o pagar a un fiador de fianzas el 10% y luego ofrecer propiedad real como garantía. El juez también emitió una orden de restricción que le prohibía contactar a su esposo, aparecer en su casa o en su lugar de trabajo. Tuvo que hacer arreglos con su abogado para sacar sus pertenencias de la casa. El abogado de Kendall objetó esto, pero luego le mostraron fotos del esposo de Kendall. La objeción fue retirada. Después de salir del juzgado, los padres de Kendall la llevaron a McDonald's. Había sido ingresada en la cárcel del condado de Denton demasiado tarde para cenar, y los carceleros la despertaron temprano para su visita al tribunal matutino, por lo que se perdió el desayuno. Kendall no había cenado la noche anterior, prefiriendo pasar tiempo en la cama con su jefe, Tony. Había planeado tomar sobras del refrigerador cuando llegara a casa, pero ese plan se había desmoronado. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Ella y Tony estaban terminando su segunda ronda de sexo cuando una alerta apareció en su teléfono. Mientras Tony dormitaba a su lado, ella revisó su teléfono, esperando ver un mensaje de Dan. En cambio,
vio un mensaje del banco sobre un saldo bajo. Rápidamente inició sesión en la aplicación de su banco y de inmediato vio que solo había unos pocos dólares en la cuenta bancaria conjunta. Ese mismo día, la cuenta recibió 2 retiros, uno por 112,000 pesos y otro por 188,000 pesos. Una búsqueda en Google de los beneficiarios no arrojó nada. Kendall sabía que podía significar que los habían estafado o que el banco había cometido un error. Kendall era una mujer inteligente. También se dio cuenta de que podía significar que Dan sabía sobre su aventura y había vaciado la cuenta corriente. Sin embargo, no creía eso. Conocía a su esposo y sabía que no le temía a la confrontación. Si sospechaba que ella estaba engañando, ciertamente se lo diría. Dan no era el tipo de hombre que dejaría pasar algo así. Ella lo sabía, y sin embargo, aquí estaba, acostada junto a su jefe en un motel barato después de un sexo que era espectacular en su mediocridad. No era la primera vez que se preguntaba qué estaba haciendo allí. Kendall siempre lo había tenido fácil. Siempre fue la chica más bonita e inteligente de la clase. Rara vez era la más popular porque las otras chicas no confiaban en ella. Aprendió desde temprana edad a usar su sexualidad como un arma, y era un arma que sacaba sin dudarlo. Todo comenzó con el señor Campbell, su profesor de cálculo en la secundaria. Nunca salió con chicos de secundaria, solo salió con hombres, chicos que se habían graduado de la universidad y tenían buenos trabajos. La universidad fue una repetición de la secundaria. Si tenía problemas con sus clases, dormía con un profesor, y hombres o mujeres, todos querían dormir con Kendall. Se graduó de la universidad en 4 años con una licenciatura en finanzas. Consideró la facultad de Derecho, pero se dio cuenta de que no era una estudiante lo suficientemente fuerte. No se podía tener sexo en la facultad de Derecho. Para Kendall, su aventura con Tony, el director senior a quien reportaba, no significaba nada. Era un medio para un fin. Si podía tener sexo recreativo, lo que su amante anterior llamaba sexo deportivo, en el proceso de su ascenso, mucho mejor. Fue durante su segundo año en Chase Bank que conoció a Kyle Evans. Kyle visitó la sucursal de su banco como parte de una investigación sobre posibles actividades de lavado de dinero de un sospechoso traficante de drogas. Kyle estaba asignado a la División de Operaciones Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Denton, y su largo cabello, bigote y actitud despreocupada llamaron de inmediato su atención. Ella le pidió descaradamente que saliera a tomar algo y se metió en la cama con él al final de su primera cita. 2 meses después, comenzaron a vivir juntos. Otro año después, se casaron. Para Kendall, la vida matrimonial fue una revelación. Amaba a Kyle y quería hacer todo lo posible para darle placer, ya fuera doméstico o sexual, no importaba. Kendall y Kyle eran perfectos juntos hasta que dejaron de serlo. Habían estado casados durante 4 años y estaban tratando activamente de tener un bebé. Aún no había funcionado, pero disfrutaban intentándolo. En medio de su 4.º año de matrimonio, a Kyle le pidieron que fuera a un curso de 4 semanas organizado por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Aunque estaría ausente durante un mes, tener el curso de la ATF en su currículum ayudaría a Kyle con las promociones. El viaje era una oportunidad segura. La primera semana de ausencia de Kyle, Kendall estaba sola pero bien. La segunda semana fue un poco más difícil, ya que las hormonas combinadas con la soledad aumentaron su excitación. Para el final de la tercera semana, Kendall estaba trepando por las paredes y se masturbaba 2 veces al día. En la 4ª semana, Kendall aceptó salir a tomar algo con Bill Williams. William Williams, conocido como Bill el Cuadrado, o más comúnmente, Bill el Cuadrado, era el ex compañero de su esposo en el departamento del sheriff del condado de Denton. Kendall no sabía exactamente qué había llevado a su ruptura, pero sabía que ya no eran amigos. Aceptó su invitación para tomar algo con el vago pensamiento de que podría ayudar a reconciliar las diferencias. Además, era un hombre guapo, y ella estaba sola. ¿Qué podría ser peor?
Kyle tuvo un excelente desempeño en la clase de la ATF, lideraba la clase, lo cual era muy importante porque en la última semana, quien estuviera en primer lugar podía tomar el examen final 3 días antes. Si pasaban el examen, podían irse temprano, y si fallaban, tenían que quedarse hasta el final de la clase. Kyle aprobó el examen, y 3 horas después, estaba sentado en un avión rumbo a DFW para sorprender a su esposa. Eran las 4 de la mañana cuando el Uber dejó a Kyle frente a su casa oscura. En el camino de entrada, reconoció el coche de su ex compañero, Bill el Cuadrado. El corazón de Kyle se apretó en un puño frío cuando desbloqueó la puerta principal y entró en la casa que compartía con Kendall. Dejando su maleta junto a la puerta principal, caminó silenciosamente hasta el dormitorio. La habitación estaba parcialmente iluminada por la luz del baño principal. Bill estaba acostado boca arriba, sin cubrirse con nada. Kendall estaba acostada de lado, mirándolo, con el brazo extendido sobre su pecho. Así es como dormía con su esposo. Kyle sacó su teléfono celular y comenzó a filmar a la pareja dormida. Después de 30 segundos de filmación, tomó algunas fotos y guardó la cámara. Luego caminó hasta el lado de la cama de Bill, que había sido su lado hasta esa noche, y entrelazó sus manos juntas. Luego levantó ambas manos sobre su cabeza y las bajó con todas sus fuerzas. Un grito espeluznante de Bill despertó a Kendall de su sueño sin sueños. Cuando se despertó, estaba asustada y desorientada. Vio a Bill llorando y aferrándose la entrepierna con ambas manos. Su esposo estaba parado sobre ellos, pero por un momento, su cerebro no pudo comprender lo que estaba sucediendo. Luego todo encajó. Kendall miró a su esposo con una expresión asustada en su rostro. Lentamente se dio cuenta del horror de lo que estaba sucediendo. Su esposo la miró, con el rostro rojo de rabia mientras miraba a su futura ex esposa. Volveré a las 3 para recoger mis cosas. Tengo que terminar a las 6. No aparezcas aquí a esa hora. No seré responsable de mis acciones si te veo, y no vale la pena ir a la cárcel o perder tu trabajo. Kyle agarró a Bill del cabello y levantó su rostro para mirarlo a los ojos. Miserable desgraciado. Le daré una copia de la cinta a tu esposa y al Departamento de Recursos Humanos. Puedes irte y renunciar hoy porque tu carrera ha terminado, y también tu matrimonio. Kyle le dio un último puñetazo en la nariz, no lo suficientemente fuerte como para romperla, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que la sangre corriera. Dando la vuelta sobre sus talones, salió de su casa, y Kendall suspiró, recordando lo herido que había estado Kyle por su infidelidad. Su gran y fuerte esposo había quedado devastado, y ella temía que nunca se recuperara. Rechazó todos sus intentos de contactarlo, no quería verla ni hablar con ella. El divorcio se llevó a cabo, y sus padres la apoyaron, explicando que de ninguna manera era su culpa. Kyle debió haber sido muy cruel para haber lastimado tanto a Bill, su crueldad habría llevado a la ruina de su matrimonio tarde o temprano. Su historia se convirtió en una historia de negligencia y abuso por parte de él. ¿Acaso no mostró sus tendencias violentas cuando confrontó a Bill? Mientras Kendall y sus padres reescribían la historia, haciéndola parecer una víctima, ella se convirtió en la heroína de su historia, una valiente chica que hizo lo que tenía que hacer para escapar del bruto que su esposo había llegado a ser. Solo una vez su ficción le fue arrojada en la cara. Kendall estaba de compras en Armstrongs en Dallas cuando se encontró cara a cara con su ex esposo. Con él estaba una mujer alta y delgada. Tenía cabello rojo y la complexión de una atleta. Le parecía vagamente familiar. Estaba empujando un cochecito. Los ojos de Kendall se abrieron cuando vio a su ex esposo por primera vez en 5 años. «Hola, Kyle», tartamudeó. «Hola, Kendall», respondió sin entonación. Extendió la mano hacia la mujer. «Hola, soy Kendall. Solía estar casada con Kyle». «Oh, sí, he oído hablar de ti», respondió la mujer, estrechando la mano de Kendall. Kendall se ruborizó ante eso. «Estoy segura de que no es bueno». «Algunos son buenos, otros no tanto», respondió la mujer.
Soy Cory Callebuck. Soy la esposa de Kyle. Este es nuestro hijo, Kyle Jr. Kendall miró al bebé dormido. Lo más difícil en su vida fue mantener una sonrisa en su rostro mientras miraba a la nueva familia de su ex esposo. Es un niño hermoso. Tienes suerte de estar casada con Kyle. Es un buen hombre. Fue bueno verte de nuevo, Kyle. Kyle solo le dio una mirada despectiva, tomó la mano de la mujer y empujó el cochecito hacia la sección de ropa de hombre. Unos días después, viendo las noticias locales de la noche, Kendall se sorprendió al descubrir que la presentadora de noticias era la misma mujer que había visto con Kyle. Por eso le resultaba familiar. Kendall escribió Cory Callebuck en Google y descubrió que era un talento mediático en rápido ascenso que podría terminar en uno de los canales de noticias por cable nacionales. Los observadores de los medios locales han notado que aunque es bastante atractiva, si no es lo suficientemente fuerte para Fox News, su inteligencia es más adecuada para MSNBC, aunque tendrá que desarrollar un tono más condescendiente si se muda a ese canal. Por ahora, ha sido enormemente popular en las noticias locales. Esa noche, Kendall lloró hasta quedarse dormida, y todas las noches durante la siguiente semana hasta que recordó su ficción. Kyle era violento y emocionalmente abusivo, ¿verdad? Era solo cuestión de tiempo antes de que su nuevo matrimonio también se derrumbara. Kendall se obligó a volver al presente, contemplando cómo resultaría el divorcio para ella. Después de comer su muffin de huevo, Kendall exigió que sus padres la llevaran a su casa. «Es una mala idea, querida», le dijo su padre. «Necesito hablar con Dan. Necesito explicarle lo que sucedió. Podemos solucionarlo, Ken», comenzó su madre. «No creo que sea una buena idea», dijo el juez. «No me importa lo que haya dicho el juez», le espetó Kendall a su madre. «Simplemente llévenme a casa». Los padres de Kendall la acompañaron hasta la puerta principal y la vieron tocar el timbre. Esperaron unos minutos, y luego Kendall volvió a tocar el timbre. Cuando nuevamente no sucedió nada, Kendall comenzó a golpear la puerta. Dan hizo una llamada rápida antes de abrir la puerta principal sin quitar la cadena de seguridad. «No se te permite estar aquí. Hay una orden de restricción para mantenerte fuera». «Vivo aquí», dijo Kendall. «¿Cómo podemos arreglar nuestro matrimonio si no estoy aquí?» Dan miró a Kendall incrédulo. «¿Arreglarlo? Me estoy divorciando de ti. No estamos arreglando nada. No voy a seguir casado con una mentirosa, abusiva y adúltera. Necesitas salir de aquí». Dan cerró la puerta, lo que hizo que Kendall estallara en furia, y comenzó a golpear la puerta principal. «Déjame entrar, cobarde. No has visto violencia todavía hasta que veas lo que te haré a tu trasero, cobarde. Abre la puerta ahora». Comenzó a golpear frenéticamente la puerta. Al ver a su hija alterada, los padres de Kendall también comenzaron a golpear la puerta. A medida que su hija se ponía más y más nerviosa, sus llamadas a Dan se volvían más fuertes y emocionales. «Abre la puerta, Dan, o juro por Dios que te mataré. Te sacaré el corazón con un cuchillo de carne», gritó Kendall. «Abre la maldita puerta, mono gordo», gritó el padre de Kendall. Dan tomó un sorbo de su café y sacudió la cabeza, viendo el video de la cámara del timbre. Observó cómo el coche patrulla entraba en el camino de entrada y cómo dos agentes se acercaban al porche. El oficial habló con el grupo durante 1 minuto, y luego uno de ellos se separó y tocó el timbre. Dan abrió la puerta e invitó al oficial a entrar. Después de verificar la identidad de Dan, el oficial le pidió que se pusiera a su lado. Notó cortes y moretones en el rostro de Dan. «Anoche, le conté a mi esposa sobre su aventura amorosa. Tengo pruebas de la aventura porque contraté a un investigador privado. Durante la confrontación, ella se volvió violenta y me atacó», dijo Dan, señalando los moretones en su rostro. «Fue arrestada anoche y compareció ante el tribunal esta mañana. Se le emitió una orden de restricción que le prohíbe aparecer en su hogar.
Dan entregó al oficial una copia de la orden judicial que su abogado le había enviado por correo electrónico. «También tengo esto», dijo Dan, mostrando al oficial su teléfono. Presionó reproducir, y vieron un video de Kendall y sus padres golpeando la puerta y haciendo amenazas. El oficial solo negó con la cabeza mientras los observaba. «Bueno, esto parece bastante claro». «Envíame una copia del video», dijo el oficial, mientras le entregaba a Dan una tarjeta de presentación. Luego, encendió su micrófono de hombro y solicitó 2 autos más para realizar algunos arrestos más. «Quédate adentro y mira este espectáculo desde tu teléfono. No salgas de la casa hasta que te diga que lo hagas». Eso es lo que sucedió. El oficial llamó a su compañero para una sesión de asesoramiento. Revisaron el video en su teléfono y luego se acercaron a Kendall y sus padres, donde se les informó que todos estaban bajo arresto por allanamiento de morada y amenazas terroristas, y que Kendall fue arrestada por violar una orden de restricción. Cuando llegaron 2 patrullas más, los oficiales comenzaron a arrestar a Kendall y sus padres. La madre de Kendall se volvió histérica, y Kendall comenzó a llorar y maldecir a los oficiales. El padre de Kendall intentó empujar a los oficiales para llegar a su esposa, pero fue derribado al suelo. Espectáculo es quedarse corto. Dan llamó a su abogado y dejó un mensaje. «Acabo de arrestar a Kendall y a sus 2 padres. Creo que me casé con una familia de idiotas». Leroy Keys se sintió derrotado y deprimido. Él, su esposa y su hija habían sido arrestados el viernes por la noche por allanamiento de morada y amenazar a su yerno. Debido a que fueron arrestados el viernes por la noche, pasaron todo el fin de semana en la cárcel, esperando ver a un juez el lunes por la mañana. Leroy y su esposa recibieron órdenes de restricción que les ordenaban mantenerse alejados de la casa y el negocio de Dan. Además, se revocó la fianza de Kendall, y tendría que permanecer en la cárcel por tiempo indefinido por violar una orden de protección y hacer amenazas terroristas contra Dan. Leroy y su esposa Sarah lograron salir de la cárcel, pero Kendall permanecerá en la cárcel en el futuro previsible. En el fondo de su mente, se dio cuenta de que había fracasado en su papel como padre. Cuando crió a Kendall, ella era consentida, tenía derechos y probablemente era una narcisista, pero también era su niñita. Su esposa pasó el fin de semana compartiendo una celda con Kendall. Sarah no quería discutir sobre lo que habían hablado, pero cuando Sarah fue liberada, lucía enojada y determinada. Acerca de qué exactamente, Leroy no tenía idea. Leroy llamó al abogado cuyos servicios había utilizado en el primer arresto de Kendall. Después de explicar la situación al abogado, este simpatizó con Leroy, pero le dijo que se iba de vacaciones y no estaría disponible. Esto era cierto, pero también una coincidencia muy afortunada porque pensaba que toda la familia estaba loca y no quería tener nada que ver con ellos. Leroy hojeó las páginas amarillas, llamando a abogados hasta que encontró uno que pudiera atenderlo de inmediato. Si Leroy sabía algo sobre abogados, ese sería el primer indicio. Raleigh Cruz no tenía idea de cómo debería lucir un abogado. Delgado, calvo, con una nariz aguileña y ojos pequeños y estrechos, Raleigh se parecía remotamente a un buitre posado en un cable eléctrico, esperando a que su presa muriera para descender sobre el cadáver. Una frase vaga de una clase de literatura de hace mucho tiempo surgió en la mente de Leroy, algo sobre una mirada delgada y hambrienta. Algunos cazadores de ambulancias se anunciaban en televisión y vallas publicitarias. A medida que bajabas en la escalera profesional, algunos cazadores de ambulancias se anunciaban en bancos de paradas de autobús. Raleigh parecía estar anunciándose en un salón de masajes y en el canal de noticias Fox. Raleigh sonrió de manera predatoria mientras Leroy le entregaba la tarjeta de presentación que había estado en el paquete de divorcio de Kendall. La sonrisa pronto fue reemplazada por una mueca. ¿Solomon Klein y Davis? ¿Qué demonios? Pensé que dijiste que tu yerno era mecánico. ¿Cómo puede permitirse un Scadi con un salario de mecánico? Es dueño de varias tiendas, dijo Leroy. No creo que realmente trabaje en coches. Raleigh rodó los ojos, decidiendo no confiar en sus nuevos clientes para obtener información.
Se volvió hacia la computadora e hizo una rápida búsqueda en Google del nombre Dan Kenner de Kenner Automotive. Bien, parece prometedor. Su negocio tiene 12 ubicaciones. Eso debería generar bastantes beneficios para tu hija en el divorcio. Tal vez podamos hacer que él pague también todas mis tarifas. Raleigh no estaba frotándose las manos en anticipación, pero no se necesitaba una imaginación fértil para imaginarlo haciéndolo. Que te jodan, Raleigh miró su teléfono celular con desconcierto. Había dejado un mensaje al abogado de Dan, Dwight Solomon, quien finalmente le devolvió la llamada. Raleigh exigió una reunión inmediata con Dan Kenner y su abogado para arreglar el mantenimiento conyugal temporal. Dwight respondió, Raleigh, y luego desconectó la llamada. Raleigh llamó inmediatamente de vuelta a Dwight Solomon, con la intención de leerle la cartilla y darle una lección sobre cortesía profesional hacia colegas de la profesión legal. ¿Qué parte de "que te jodan" no entendiste?, preguntó Dwight Solomon sin saludo ni preámbulo. Si quieres jugar duro, entonces jugaremos duro. Lee se dijo a sí mismo mientras dejaba su teléfono celular sobre la mesa. ¿Por qué no me dijiste que había un video?, gritó Raleigh a sus clientes. Entré a esa sala de conferencias pareciendo un idiota. Raleigh finalmente logró ponerse en contacto con alguien de Solomon, Klein y Davis. Un primer asociado llamó a Raleigh para programar un momento para una pre-conferencia. Los clientes de Raleigh no necesitaban asistir a esta primera conferencia. Toda la conferencia fue una experiencia desagradable para Raleigh. Desde el momento en que entró en la oficina de abogados de SK hasta que salió por la puerta, pasó mucho tiempo tratando de avergonzar y humillar a Roland Cruz, esquina. Todo comenzó cuando Raleigh entró en la recepción y dio su nombre a la recepcionista. Calculó que si un montón de caca de perro dejado a secar en la acera de repente creciera brazos y piernas, agarrara un maletín y anunciara su intención de ejercer la abogacía, recibiría una recepción tan cálida como Raleigh. Lo dirigieron lejos del área de espera a una pequeña sala de conferencias y le dijeron que alguien vendría por él en breve. Atrapar, de hecho, dijo, alguien tenía que ir a buscarlo, como si fuera un palo lanzado a un perro. Raleigh estuvo sentado en la pequeña habitación durante 20 minutos antes de que alguien lo llevara adentro. Un niño, o al menos ella le pareció así a Raleigh, apenas salido de la escuela secundaria. De hecho, Lauren Davis tenía 32 años, era graduada de la Facultad de Derecho de Yale. Algunos podrían pensar que era el hecho de que su padre, Lawrence Davis, fuera un socio nombrado lo que permitió que Lauren obtuviera una asociación rápidamente. Estarían equivocados. Fue su habilidad natural heredada y su aptitud para el derecho lo que la convirtió en socia junior antes de su cumpleaños número 30. Raleigh no sabía nada de esto. Solo echó un vistazo a Lauren y mentalmente la desestimó. Cuando Raleigh se sentó en la amplia sala de conferencias, se sorprendió al ver que Lauren tomaba el asiento frente a él. Había diversión en sus ojos mientras Raleigh comenzaba a enumerar los requisitos de sus clientes. A medida que Raleigh enumeraba los requisitos, esa mirada divertida se volvía cada vez más lobuna. Tuvieron metraje de video de su hija agrediendo a su esposo. Tuvieron metraje de video de su hija violando una orden de restricción y haciendo amenazas de muerte. Tuvieron cintas de usted y su esposa haciendo amenazas de muerte. Tuvieron un acuerdo prenupcial que de alguna manera olvidaste mencionarme. Me hiciste parecer un estudiante de primer año en lugar de alguien que ha estado ejerciendo la abogacía durante 30 años, dijo Raleigh amargamente. Toda la aventura había sido una experiencia humillante para Raleigh, y estaba furioso. Los estoy despidiendo como clientes. Vayan a encontrar a otra persona para hacer sus. Aquí está mi factura por el tiempo que han desperdiciado. Ahora salgan de mi oficina. Kendall y sus padres observaban a Dan desde el otro lado de la mesa de conferencias. Kendall se había vestido al máximo y sabía que se veía bien. Quería que su esposo viera lo que estaba perdiendo. Dan miró a Kendall en silencio divertido, ignorando sus intentos de hacerlo lamentar su decisión de divorciarse de ella. Acordaron todos los puntos del divorcio. No había nada que dividir.
Cada uno tomaría lo que había traído al matrimonio. Dan había comprado la casa durante su primer matrimonio y conservado la propiedad ya que Kendall nunca había sido incluida en el certificado. Ella sentía que Dan no estaba totalmente comprometido con su matrimonio. Dan, por otro lado, vio que su subconsciente no confiaba plenamente en Kendall. Al final, ambos tenían razón. Como parte del acuerdo de divorcio, Dan exigió que Kendall le devolviera su juego de compromiso, y él le devolvió su anillo de bodas. Ella colocó los anillos en un sobre y sostuvo el sobre frente a Dan a través de la mesa de conferencias. Él no tenía un sobre, así que simplemente se quitó el anillo del dedo y lo sostuvo frente al escritorio de Kendall donde permaneció durante toda la reunión. Mientras terminaban los negocios que los habían reunido por última vez, Dan tenía una pregunta para Kendall. ¿Puedes decirme por qué tenías una buena vida? Sé que me amabas, y yo te amaba. ¿Por qué lo dejaste todo por una aventura? Kendall suspiró y miró hacia arriba por un momento antes de mirar a Dan. No lo sé. Aburrimiento, ansiedad, mayores posibilidades de ascenso. Tal vez un poco de las tres. ¿Qué quieres que te diga, Dan? ¿Lamento haberte engañado? Lamento haber sido descubierta. No puedo decir que lamento engañar o el sexo. Es simplemente quien soy. Pero tú fuiste un buen esposo. Simplemente no fui una buena esposa. No sé si podría ser una buena esposa para alguien, Dan asintió. Kendall no le había dicho nada que él no supiera o sospechara. Kendall recogió su bolso y sus papeles y se dio la vuelta para irse. Se volvió para mirar a Dan, quien señaló su anillo de bodas todavía sobre la mesa de conferencias. Probablemente deberías tomar esto.